Arturo, te mando un abrazo. ¿A poco ya vamos a tener vacuna, tan pronto como octubre? ¿Qué opinas de los rusos? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Pues mira, contrario a los procedimientos científicos internacionales y en este acto que más bien parece propagandístico, como se mostró en el audio, el gobierno ruso, en voz del propio presidente Vladimir Putin, anunció esta nueva vacuna, Sputnik 5, a pesar de que aún no se realizan todas las pruebas de efectividad en ensayos clínicos de fase 3, que son obligatorios a nivel internacional para todo tipo de vacunas humanas. De hecho, apenas en su reporte del 10 de agosto sobre el panorama de las candidatas a vacunas contra COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, se informó que esta vacuna rusa, desarrollada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Investigaciones en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de allá de Rusia, había completado la fase 1 de ensayo clínico, es decir, en ninguna otra parte del mundo se tenía información acerca de esta vacuna. Sin embargo, incluso en la misma página web de la vacuna, se llama sputnikvaccine.com, se informa que la tercera fase de ensayos clínicos se iniciarían hoy, 12 de agosto, en 2,000 personas. Esto es totalmente irregular porque ya se está anunciando y se está comercializando. De hecho, en esa misma página del Sputnik 5 se señala que esta es la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 en llegar al mercado. Ya lo dan como un hecho. Y el nombre le llaman un momento Sputnik, ¿no?, para la comunidad internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas. Esto trata de emular el logro en la carrera espacial durante la Guerra Fría, cuando los rusos lograron colocar el primer satélite artificial. Sin embargo, esta fase 3 de ensayos clínicos es fundamental y es cuando se aplica a grandes cantidades de personas, que van de unos cuantos miles a decenas de miles, y se utilizan grupos de control de doble ciego, se les dice, es decir, a algunos se les aplica la inmunización, la vacuna, y a otros se les da placebo, y se mide la exposición al virus real, cómo reacciona su organismo ante la infección por COVID-19, y se mide la efectividad de la vacuna y, por supuesto, la seguridad. La seguridad tiene que ver con los efectos secundarios, si son peligrosos o no. Entonces, lo que está haciendo el gobierno ruso es saltarse toda esta etapa de fase 3. Fíjate que la propia OMS, el día de ayer, señaló que la comunidad internacional debe tomarse con mucha precaución el anuncio de los rusos, porque aún no se completa esta fase de 3 y tiene que ser registrada ante este mismo organismo multilateral, cosa que no han hecho los rusos. Hay diversos investigadores de la comunidad científica internacional y también de los rusos, de los propios rusos, científicos rusos, que se oponen ante este anuncio porque por el hecho de apresurarse para anunciar la vacuna, se pueden generar falsas expectativas y se puede poner en peligro a la población. Lo que nos demuestra esto, Luis, es que ya está en marcha la lucha por un mercado que se antoja bastante disputado. Sí, cómo no. En el que van a competir cuando menos unas 20 empresas que están desarrollando sus propias vacunas. Hasta ahorita solo hay 6 vacunas que están en fase 3 de ensayos clínicos, y ninguna, por supuesto, es rusa. Está una de las más avanzadas, la de Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y también hay 4 chinas. Entonces, este anuncio de Putin es más bien propagandístico, tratando de adelantarse y ganar mercado. De hecho, en la misma página web de la vacuna se señala que ya hay 20 países que están en pláticas para empezar a comprar
la inmunización, que por un lado ganas, México. Incluido México, que es ahí una cosa. Ahí está la página, por cierto, la gente nos está preguntando. Ahorita vamos a postear la dirección, porque de hecho Google la eliminó del buscador, o sea, si la buscas y te salen otras páginas que te llevan a la página, pero no te sale como tal la página de sputnikvaccine.com. Oye, pero además del mercado que bien señalas, Arturo, pues tiene que ver hasta con un asunto geopolítico, o sea, países muy pobres que pueden llegar a tener esta vacuna que no está aprobada, pero que te la manda Rusia, ¿no? Ahí empiezas a tener ciertos dominios interesantes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para una inmunidad? Para que tú sepas, oye, esta vacuna efectivamente te da inmunidad. Fíjate que es algo que no se ha determinado todavía. La comunidad científica ha estado haciendo varias investigaciones. Hay decenas de investigaciones que justamente están orientadas a saber si una vacuna te va a dar inmunidad y cuánto tiempo te va a durar esa inmunidad. De manera irresponsable, esta vacuna, el gobierno ruso está diciendo que su vacuna da una inmunidad de 2 años. Pero esto no lo saben porque no han pasado la etapa 3 de la fase clínica de los ensayos con humanos. Este anuncio es totalmente absurdo. No se sabe, por ejemplo, la vacuna de influenza, en algunos casos te puede dar 6 meses de protección y en otros casos 1 año. En adultos mayores la vacuna de influenza no sirve. En fin, se tienen que hacer ensayos y pruebas muy minuciosas y justamente para eso está la fase 3, porque es donde se prueba en miles de personas voluntarias. Fíjate, Luis, que me puse a buscar referencias sobre esta vacuna en alguna de las revistas científicas internacionales. Lo hice en distintos grupos que aglutinan a más de 1000 revistas científicas y ninguna hace ninguna referencia a esta vacuna, lo cual es peligroso porque sobre las demás vacunas que están ahorita en experimentación sí hay información, tanto en aquellas que están en experimentación clínica con humanos como aquellas que están en experimentación con animales o con células. De todas se puede encontrar información científica detallada, y sobre esta vacuna rusa no hay absolutamente nada. Déjame hacerte la pregunta, sí, Arturo, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en este punto tiene que pasar para que tú sepas si tienes una inmunidad de 1 año o de 2 años? Me imagino que los 2 años, ¿no? O sea, para probar si realmente te pongo una vacuna y sé que no te pasó nada, pues tengo que esperar esos 2 años para poder determinar que tienes inmunidad, o se puede adelantar algo, porque parece de verdad que se fueron en un viaje en el tiempo al futuro y regresaron y nos dijeron que creen, esta es la vacuna y sí funciona y sí te da inmunidad y sí te da todo. En los ensayos clínicos, bueno, ahorita estamos en una etapa muy diferente, Luis, dada la emergencia mundial. Se están acortando mucho los tiempos. En algunos casos una vacuna puede tardar 10 años en producirse, en otros casos 5, en otros casos han ocurrido décadas para obtener una vacuna. Pero bueno, en este caso ya están en fase 3 de experimentación clínica y no es necesario esperarse a medir los 2 años. Con 3 o 4 meses de experimentación, de acuerdo al número de agentes, de sujetos, digamos, de moléculas de protección, se puede medir cuánto tiempo tardan en degradarse, y en función de eso, por métodos estadísticos, se puede dilucidar cuántos años o meses te va a dar de protección. El número en función del número de anticuerpos que se encuentran en la sangre de las personas. Pero con COVID, que ha resultado ser una enfermedad muy compleja, no se ha podido entender del todo, porque hay personas que han sido infectadas e inmediatamente se les toman los niveles de anticuerpos y resultan estar muy bajos. Es decir, aún recién infectados y recuperados, sus niveles de anticuerpos son bajísimos. Y de ahí que no se considera oportuno esos pasaportes de inmunidad que tanto se han mencionado, porque no se sabe todavía a ciencia cierta cuánta protección
puede brindar a las personas que ya están infectadas que ya fueron infectadas por el coronavirus. De ahí la complejidad de esta enfermedad. Otro de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, en Rusia, es que sus niveles de infección son muy bajos. Es decir, en países como Estados Unidos, como Brasil y como México, en donde la prevalencia del coronavirus es muy alta y el número de personas infectadas es cada vez mayor, el realizar este tipo de ensayos clínicos de fase 3, donde se involucran miles de personas, es muy oportuno. De ahí que Marcelo Ebrard está haciendo esos contactos con los fabricantes de varias partes del mundo para que se hagan los ensayos aquí en México, porque en China ya no tienen esa prevalencia de infección, tampoco en Rusia y tampoco en Europa. Ahora, quien encabeza los altos niveles de infección en el planeta es el continente americano, y de ese continente americano, por supuesto, México es uno de los grandes lugares donde todavía la prevalencia de infección es muy alta, y de ahí que se puedan obtener esos convenios con los fabricantes para que se puedan hacer los ensayos en nuestro país. En Rusia no tienen tantos infectados como hay aquí, de hecho ellos ya están a la baja, y para probarlo entre 50,000 personas. De hecho, un investigador del Reino Unido señala que para probar la vacuna en Rusia se tuvo que haber hecho, o se tendría que hacer el ensayo en fase 3 con 50,000 personas. Ya. Esto en Rusia es muy complicado. Aquí en México sería muy fácil poder hacerlo. Pues ya veremos qué sucede con todo este tema. Arturo Barba, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Oye, rápidamente nada más, nos comentan mucho en el auditorio, hubo una acusación de Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos de intentar robar datos sobre vacunas por hackers rusos. No estoy diciendo que el gobierno ruso, pero sí por hackers rusos. Estas acusaciones se habrían dado pues más o menos hace un mes, y curioso que ahora estemos pues frente a esta presentación del Sputnik 5. ¿Qué opinión te merece esto, Arturo? Siempre ha existido el espionaje industrial, ha sido constante desde hace muchos años, y por supuesto en este caso, en donde el mercado de la vacuna contra COVID-19 será enorme, ¿no? Porque se tienen que producir más de 7,500 millones de vacunas, no es extraño que existan este tipo de hackeo, ¿no? Van tras los resultados y los experimentos de las distintas empresas. ¿No sería raro que la vacuna rusa, el Sputnik, fuera realmente un prototipo de otra, no sé, de la de Moderna o de la de Pfizer, qué sé yo? No creo, En este caso específico no creo, porque ya la Organización Mundial de la Salud la tenía registrada, esta vacuna rusa, si bien no hay información científica en las revistas, en las publicaciones internacionales, sí ya se tenía detectada la vacuna, y se sabía que se estaba experimentando en Rusia, ¿no? Todavía falta mucho por tenerla, aunque se tenga la vacuna a fines de este año, todavía al producirla y distribuirla tomará por lo menos un año más. Arturo Barba, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? @Abanaf, y por supuesto en esta nueva página de ciencia que estoy encabezando, sapiensideas.com, ahí también pueden encontrar más información, Luis. Ahí subimos la página en sapiensideas.com. Gracias, Arturo, buen día. Igualmente, Luis, hasta luego.